Episodios insulares con Paola Llinares. Muy buenas, sean bienvenidas y bienvenidos a Episodios Insulares. Este último programa de la temporada lo vamos a dedicar a noveleriar sobre los entresijos de algunas de las historias de Canarias. Son esas historias que se obvian cuando se narran los grandes hechos, para no empañarlos quizás, pero hoy vamos a ahondar en algunos de ellos, los que animaron las crónicas de la Ilustración en Canarias. Episodios insulares. Paola Llinares. Vamos a mirar hoy a lo que hay detrás del telón de la historia para conocer qué se cuece o qué se coció entre bambalinas, porque los grandes hechos y los insignes personajes de nuestra historia también tenían sus miserias, también se enredaban en disputas, a veces absurdas, eran o sufrían la hipocresía, la envidia. Dos profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se han dedicado a airear estos chismes de la época de la Ilustración en Canarias para regocijo de los más noveleros. Antonio Becerra, Israel Campos, bienvenido a Episodios Insulares. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, Antonio Becerra, doctor en literatura, Israel Campos es doctor en historia antigua. A dos manos ambos han escrito el libro El Chismógrafo, con el que están en plena promoción. En él narran una veintena o más de historias, algunas más chicas, otras más extensas. En el programa de hoy queremos destacar dos de ellas, así que vamos al primer asunto ya, que es la disputa por la creación de la primera Universidad de Canarias. Antes de iniciar o de hablar de esta disputa por crear esa primera universidad, vamos a poner un poquito en contexto. Estamos, como dijimos al principio, en la época de la Ilustración, a lo largo del siglo XVIII, principios del XIX. ¿Cómo se gestionaba la educación superior de las islas entonces? ¿Quiénes podían estudiar una educación superior y dónde lo podían hacer? Bueno, el debate sobre los estudios superiores en Canarias, o incluso también si nos ponemos el debate de cualquier tipo de estudios en Canarias, desde los finales de la conquista y a lo largo del siglo XVI, buena parte del siglo XVII, hasta que surge este debate o esta disputa por la creación de un centro universitario, pues principalmente había estado radicado al ámbito del mundo eclesiástico, es decir, en el contexto de los conventos sobre todo, y también siempre bajo la supervisión del obispado o de la Inquisición, ¿no? Que son dos instituciones que siempre van a estar pendientes de qué se enseña y dónde se enseña. Entonces, básicamente el ámbito siempre había estado y condiciona también lo que va a surgir con respecto a la disputa por la universidad en el contexto del mundo religioso, principalmente del clero regular, de los conventos, ¿no? Tenemos un protagonismo muy marcado del primer momento de los conventos, de las dos órdenes que tienen una mayor vocación de tipo educativo también, además de los otros aspectos religiosos, como pueden ser la orden de los dominicos, que desde siempre han estado teniendo esa vertiente, y la orden de los agustinos, que además, junto con los franciscanos, son las tres órdenes religiosas masculinas que más presencia han tenido desde los primeros momentos en las islas, en Gran Canaria, con dos conventos en la ciudad de Las Palmas, y en Tenerife, con conventos en la ciudad de La Laguna, en La Orotava, en Tacoronte, es decir, que desde ahí es de donde se ha irradiado de alguna manera lo que serían los estudios. Básicamente son estudios sobre todo de carácter básico, de primeras lenguas, latín y leyes o cosas muy primarias, y cuando alguien empezaba un poco a despuntar o quería avanzar, si no tanto en la vida religiosa para poderse ordenar sacerdote, o si quería avanzar en la formación de tipo civil, pues necesariamente tenía que salir de las islas y ya buscar pues la Universidad de Sevilla, la Universidad en Madrid o en Alcalá, donde había pues posibilidades de eso, pero obviamente solo quien pudiera pagarlo, ¿no? ¿Y por qué se inicia esta carrera, esta disputa? ¿Cuál es el bien que hace tener una universidad a la isla, a una de las islas? Bueno, la disputa, por tanto, empieza principalmente dentro de esa pugna que existe entre dominicos y agustinos, principalmente por ver quién consigue de alguna manera imponerse al otro dentro de lo que sería, desde un punto de vista casi de marketing, la oferta educativa, ¿no? Es decir, estamos pugnando entre los estudios que ofertamos en el convento de San Agustín en La Laguna, que es principalmente donde se va a poner esto más en marcha a principios del siglo XVIII, y los estudios que se están ofertando en el convento de los dominicos, ¿no? En La Laguna.
quien consiga de alguna manera un reconocimiento para que los estudios que ellos ofrecen tengan un reconocimiento mayor o un nivel mayor, pues se acabarán llevando a la poca demanda, ¿no? Es decir, a la poca gente que haya en la laguna o en las otras islas que tienen posibles para estar ahí estudiando. Ahí lo que se va a poner en marcha sobre todo es quien tenga los mejores contactos, y eso va a ser una dinámica o una pauta que va a definir todo este pleito. Al final la universidad no se va a conseguir por los méritos que uno ofrece, que también, sino sobre todo quien tiene mejores contactos, porque la decisión última no va a estar nunca en Canarias, la autoridad última va a estar siempre en Madrid, en la Corte, el rey es el que tendrá que hacer un real decreto que sancione la creación, y en el papado, en Roma, porque los estudios universitarios no dejan de estar dentro del ámbito religioso, hace falta siempre una bula o un breve pontificio para eso. Entonces la pugna se pone en marcha ya en 1700, justo en el cambio de siglo, cuando son los agustinos, el convento de San Agustín, el convento de Espíritu Santo de la Laguna, el primero que hace esa petición a Madrid. Ahí también va a ponerse en marcha o va a participar una figura o lo que sería los contactos en Canarias más luego lo que tenemos en Madrid, en este caso el marquesado de Villanueva y el Prado, la figura de la familia Nava y Grimón va a ser una familia que va a estar siempre muy metida en todo este pleito por crear una universidad en La Laguna sobre todo, y entonces ahí se empiezan a mover los resortes. Y en ese momento que los agustinos son los que se adelantan, pues se pone en marcha la contraparte, que es que a los dominicos no les interesa, y ahí va a haber pues disputas, porque para que desde Madrid se tome la decisión, pues ¿qué van a hacer desde Madrid? Que les llegan peticiones por todos lados, ¿qué hacen? Bueno, mándenos ustedes informes. Pues en lo que se mandan informes del obispo, del presidente de la audiencia, de todas las personas con algún tipo de autoridad, van pasando los años, pues tienen que pensar que esto son cartas que se mandan en barco, no todas llegan a veces, hasta que no están todas no se toma decisiones. Entonces aquí lo que tenemos es un pleito largo, porque es a veces porque no interesa, a veces porque hay gente interesada en que se retrase, y otras veces porque hay que respetar los plazos administrativos, ¿no? ¿Y había demanda en Canarias para una universidad? Porque supongo que gran parte de la población sería analfabeta entonces. La demanda era limitada, y de hecho en muchos de esos informes es interesante, lo que vamos nosotros reconstruyendo durante las primeras fases es que la demanda está justificada principalmente por esa situación que se produce de que cuando llegan a un determinado nivel formativo, la juventud con capacidad para aprender en Canarias se encuentran con que aquí no puede, ¿no? ¿Qué pasaba? Que ir a estudiar fuera primero era un coste importante, había peligros, y una de las razones que se van a poner en marcha es que, por ejemplo, se daba el caso de jóvenes que iban en un barco en dirección a la península para seguir estudiando, pues uno fuera apresado por corsarios ingleses y terminaron no esclavizados, pero sí pasando penurias en Londres. O que se daba el caso de jóvenes que estaban estudiando en la península y que el dinero que sus familias les mandaban no llegaban por X razones, y al final se veían viviendo en la mendicidad en la península. El conviene es claro, porque excusa los peligros, minora los gastos y facilita las aplicaciones. Muchos, por no tener conveniencias, no pasan a España a estudiar. Muchos de los que pasan no se perfeccionan en las ciencias porque no se pueden mantener en los estudios. Y así, unos se extravían, otros mueren, otros se ahogan, otros se cautivan, y los que vienen tan cortos que solo los habilita el tiempo. Carta remitida por el prior de los agustinos al segundo marqués de Navagrimón en 1710. ¿Qué ocurre? Que después, en esos informes, como decía, que nos encontramos, hay autoridades que no necesariamente son canarias, sino que están ejerciendo su comandancia general en Canarias, vienen de fuera, y que en un análisis objetivo dicen, miren, que en Canarias no hay tanta población como para que una universidad tenga alumnos suficientes, hay otras prioridades, obviamente. Es decir, hay un informe muy curioso del presidente de la audiencia, me parece que dice que, bueno, ¿para qué tiene sentido crear una universidad con estudios de medicina cuando lo que necesitamos en Canarias son boticas y un hospital? Bueno, ¿y qué argumentos y métodos utiliza cada una de las islas de Gran Canaria y Tenerife, principalmente La Laguna y Las Palmas, para hacerse con la universidad? Porque además se echan como pullas la una a la otra, ¿no? Sí, de hecho, nosotros lo planteamos en el libro, y eso ya está conocido por autores que ya trabajaron esto en la anterioridad, pues si queremos buscar a veces los orígenes, o uno de los primeros orígenes del famoso pleito insular que está tan de moda a cada cierto tiempo, pues esta disputa por quién se queda la primera universidad de Canarias está en buena parte en ese origen, porque en torno a eso se polarizaron también las posturas, ¿no? Lo que inicialmente es una pugna de ámbito no tanto regional, porque es la pugna entre los dominicos y los agustinos de Tenerife, y donde ahí en Gran Canaria no hay muchas posibilidades, más allá de que el obispado
tiene que intervenir, puesto que el obispo, aunque de Canarias tiene su sede y la catedral está en Canarias, y por tanto el obispo y el cabildo catedralicio tiene que dar una voz con respecto a eso, pero esa es la primera fase de lo que sería la primera universidad, la Universidad de San Agustín, que se aprueba en 1743, que tiene una vida un poco limitada y azarosa, y donde realmente todavía está dentro del ámbito exclusivo de la pugna entre agustinos y dominicos. Cuando esa universidad que se pone en marcha luego es cerrada 3 años después. ¿Y por qué se cierra tan pronto? Porque se la dan a los agustinos y los dominicos consiguen mover sus propios contactos en la corte, y el rey mismo que les había autorizado a uno, en parte asesorado por los contactos que tenían los agustinos en ese momento, cuando esos contactos se van porque muere el secretario del ministerio que estaba, cambia de alguna manera los protagonistas que en un primer momento lo han conseguido, pues esa es la oportunidad que tienen los otros para ejercer sus propios contactos. Así empezó y así acabó la efímera Universidad de San Agustín de la Laguna, no sin gran sentimiento de las personas más imparciales, tan amantes de las letras como de la reputación del país. Yo no sé si el honor del Colegio de San Domingo o si los privilegios, que acaso solo eran pretensiones de otros cuerpos o ciudades, se comprometían en que aquel establecimiento hubiese sido concedido al convento del Espíritu Santo de Tenerife. Pero sé muy bien que iba en ello el interés de todas las Canarias y que era cosa triste ver que unos sujetos literatos se empeñaban en desvanecer las utilidades que suelen atraer los estudios a los pueblos que los cultivan. José Vieri Clavijo en Noticias de la Historia General de las Islas de Canarias, publicado en 1772. Van a pasar luego 40, 50 años donde el debate, luego cuando ya se ponga en marcha de nuevo y la disputa entre quién se queda la catedral, la universidad, ya no estará dentro del ámbito exclusivamente religioso, y entonces ya la pugna por quién crea la universidad ya será entre las fuerzas políticas, digamos, de Las Palmas y de La Laguna. Y entonces ya es un debate más de tipo laico, podríamos decir, ¿no? Y leyendo el libro, no sé si es así, parece que Tenerife tenía más poder, más influencia en la corte que el que tenía Gran Canaria. En buena medida, como decíamos antes, quien tenga los mejores contactos, aunque tenga menos razones, o bueno, aunque sus razones sean de otro tipo, va a poder influenciar en la decisión final, que en última instancia siempre la va a tener el rey. Y eso está claro. Entonces, quien esté más cerca del oído del rey es el que más va a poder influir. Y eso va a ser determinante cuando se ponga otra vez en marcha las reivindicaciones para recuperar esa primera Universidad de Canarias, de San Agustín, que se había quedado muerta y se había quedado viviendo el sueño de los justos, y ahora se retoma en 1790-91, y la coyuntura a final del siglo XVIII es más favorable en este caso para Tenerife, porque coincide que ahí está el marqués de Bajamar, que es ministro de Gracia y Justicia, que además es tío de la familia Nava-y-Rimón en ese momento, con lo cual los contactos. Posteriormente, cuando se pierde la siguiente, ya la Universidad de San Fernando, pues va a ser Cristóbal Bencomo, el confesor del rey, tinerfeño de pro, quien le encargue en tomar esa decisión. Entonces Tenerife en esos momentos va a tener gente en unos puestos muy importantes para la toma de la decisión final. Y la de San Fernando ya se consiguió a principios del 19, ¿no? Sí, la de San Fernando, que se aprueba en 1816 y se inaugura en 1817, esa realmente es la consecución final de todas las anteriores, ¿no? Es la que va a ser realmente el origen de la actual Universidad de La Laguna, aunque luego a su historia sea distinta. Pero es el resultado final de una reivindicación que se vuelve a poner en marcha, como decía antes, en 1790-91, que curiosamente es el Ayuntamiento de Las Palmas el que intenta, el que vuelve a abrir la caja de Pandora, podríamos decir, porque ahí lo curioso es van a ser los informes que cada parte mande, se van a poner a descalificarse unos a otros, porque al final se dan cuenta de que no es tanto los argumentos propios, sino... Sí. El 21 de junio de 1792, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria envía al rey un memorial exponiendo diversos argumentos en pro de la radicación de la nueva universidad en la capital Gran Canaria. Notorio es, señor, y bien servido en toda esta provincia, lo intemperante de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, en donde las estaciones, por no seguir la regularidad que les corresponde y su mucha humedad, se padece ordinariamente la enfermedad de la sarna, la que siempre se propaga a los forasteros y con especialidad los jóvenes que residen algún tiempo en ella. 3 meses después, el 29 de septiembre de 1792, Antonio Polier, marqués de Bajamar, envía la siguiente carta al obispo Tavira. Yo espero que persuada a los de Canarias a que se dejen de recursos, miren solo por el bien público de todas las islas y no con sus pretensiones a desbaratar un pensamiento ya maliciado y que por iguales motivos se ha hecho inverificable en más de 3 siglos de conquista.
Por eso decíamos el tema del pleito insular, cómo se va alargando un poco ahí, y además le metemos el contexto de la guerra de independencia, donde cuando otra vez se vuelve a retomar el asunto es en las Cortes de Cádiz, que van a atender básicamente a la primera disputa abierta entre liberales y conservadores, entre dos formas de entender España, donde se van a significar buena parte de esos personajes, y como el resultado final es la restauración de Fernando VII, y Fernando VII va a dar ese viraje otra vez al absolutismo, pues ahí lo que se va a acabar imponiendo es la decisión del rey por encima de cualquier cosa, y todo aquel que se haya posicionado de alguna forma hacia el cuestionamiento del poder real, pues se va a ver perjudicado en cualquier cosa que se pidiera. De hecho, una de las razones por las que Cristóbal Bencomo acaba decidiendo y haciendo el informe de que la universidad se haga en La Laguna, en buena parte es porque dice que los argumentos que desde Las Palmas habían hecho habían cuestionado la autoridad del rey. Bueno, esta Universidad de San Fernando, si no me equivoco, a pesar de lo que costó conseguirla, fracasó, cerró, volvió a abrir, volvió a cerrar. Sí, o sea, la Universidad de San Fernando, por eso nosotros la titulamos Un ratito a pie, otro andando, porque con todo lo que costó hacerla, 27 años, donde no es que los papeles no llegaran, simplemente es que obviamente había otras prioridades, donde no se ponían de acuerdo y donde al final ya se toma eso. ¿Qué pasa? Que la universidad no deja de ser también un lugar donde, aunque haya conservadores por medio, y de hecho el primer rector de esa universidad, o los primeros gestores de esa universidad va a ser el marqués de Villanueva del Prado, es decir, la familia Navagrimón como no por medio, y Pedro Bencomo, que es hermano de Cristóbal Bencomo, que estaba de profesor en el seminario de aquí de Las Palmas y lo mandan de rector para La Laguna. Y aunque básicamente es una universidad que va a estar muy marcada primeramente por el sector absolutista, ¿no? Por los pro Fernando VII, pero en las aulas siempre va a haber sospecha de que se enseñe. Entonces ahí la Inquisición y las autoridades van a estar siempre vigilando. ¿Qué ocurre? Que primero se desconfía de que los centros universitarios no sean lugares donde se esté hablando en contra del rey. Y segundo, la Universidad de La Laguna o la Universidad de San Fernando se va a abrir, pero va a estar siempre infradotada económicamente y de profesores. El primer problema que tiene la Universidad de San Fernando cuando se inaugura es que no tienen profesores para llenarla, porque mucho pedirla, pero ¿de dónde saca gente? En La Laguna, en Las Palmas, a fin de cuentas, y no por defender Las Palmas, pero tenías el seminario y de ahí podías haber tirado para el profesorado. Se inaugura en el antiguo colegio de los jesuitas, que estaba vacío desde finales del 18, cuando se ha echado a los jesuitas, y nadie había mantenido aquello, entonces hay problemas constantes. Por tanto, el devenir de la Universidad de San Fernando va a ser azaroso, y finalmente el propio Fernando VII la cierra en 1845, y ya esa no va a volver a abrir hasta que ya a finales del 19 y principios del 20 empiece la otra, pero esa ya será la Universidad de La Laguna. La de La Laguna, ¿no? Que data en su página web, en su fundación en 1927, ¿no? Si no me equivoco. Por eso, que ellos entroncan, obviamente, desde la idea de una única Universidad de Canarias con todo este proceso, pero ya no es la misma universidad. Bueno, el segundo tema que vamos a tratar hoy y que se desarrolla en el libro también es el de la Inquisición en las islas, que aunque lo tratan de forma transversal en muchos de los capítulos, tiene uno final dedicado íntegramente a ella, ¿no? En él recuerdan que grandes ilustrados canarios fueron enjuiciados, algunos en diversas ocasiones, por la Inquisición. Por ejemplo, Iriarte, Clavijo y Fajardo, José Viera y Clavijo. Antes de nada, cuéntanos, Antonio, sobre todo, que es el que, bueno, si quieres intervenir Israel, evidentemente. Pero intervendrá, pero bueno. ¿Quiénes eran estas personas? Creo que Viera y Clavijo es de sobra conocido, pero no tanto a lo mejor los Iriarte o Clavijo y Fajardo. Los Iriarte forman parte de la élite ilustrada canaria, ¿no? Esta es una familia vinculada con el puerto de la Cruz de la Orotava. Juan de Iriarte, que sería el patriarca, aunque era el tío, ¿no? Se llega a Madrid con 3 hermanos, que son Tomás, Juan Tomás y Bernardo, ¿no? Y lo que pasa es que Juan de Iriarte es una figura porque es uno de los grandes latinistas, ¿no? Y helenistas de España del momento. Y entonces, tanto Juan de Iriarte como Tomás, fundamentalmente, copan de alguna manera la élite cultural española. ¿Qué ocurre? Claro, desde esa posición de poder, pues recibirán muchos ataques, ¿no? Y Clavijo Fajardo es una persona muy importante porque tiene conocimiento de historia natural, ¿no? Y él se vincula con la élite también europea de los naturalistas, ¿no? De hecho, él es el que dirige el Gabinete de Historia Natural de Madrid, y además es el responsable de los teatros, del Teatro de los Reales Sitios, ¿no? de Madrid. Por tanto, tiene una posición muy importante, que claro, consigue la desaparición de los autos sacramentales, ¿no? Que es una cosa bastante importante. Ajá. ¿Y por qué es tan importante? Preguntarán. Bueno, básicamente porque los autos sacramentales es una forma teatral breve, o en ocasiones
no tan breve, pero sí vinculada a que a los milagros tienen una función didáctica, ¿no? Para explicar ciertas alegorías, ¿no? Es decir, misterios de la fe que se hacen pues con una representación muy sencilla, ¿no? Con personajes alegóricos, representaciones, personificaciones de la fe, de la maldad, de la avaricia, etcétera, etcétera. El problema que tienen los otros sacramentales es que fomentan el pensamiento mágico, y entonces en esta época, dentro de la perspectiva de la Ilustración, eso no tiene sentido, ¿no? ¿Y por eso es por lo que fueron enjuiciados por la Inquisición? No, curiosamente no. Curiosamente podría parecer que sí, que deberían ser enjuiciados por eso, pero no son enjuiciados por eso. Además, hay una cosa que hay que comentar, que es cómo la Inquisición no deja de ser uno de los brazos de control estatal, ¿no? Ni control ideológico. Exacto, control ideológico. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos ascensores y tenemos inquisidores. Los inquisidores pertenecen obviamente a la Iglesia o están vinculados, están en el ámbito de la Iglesia. Pero los censores están vinculados al Estado, ¿no? Y esos censores van a ser ¿quiénes? Pues Clavijo Fajardo, Iriarte, es decir, todos aquellos personajes o aquellos intelectuales que van a defender la Ilustración, la labor de la razón. ¿Qué sucede? Los dictámenes de los censores coinciden en muchas ocasiones con lo de inquisidores. Y resulta, ¿por qué? Porque hay una máxima que dice que no se puede ir ni contra el rey, ni contra la fe, ni contra la policía, ¿no? La policía con el buen orden, ¿no? Entonces, cualquier texto que tenga esos elementos van a ser censurados. Entonces, por eso digamos que esa es una de las cuestiones. Entonces, dentro del aparato, la Inquisición y la censura van de la mano. Porque básicamente Clavijo Fajardo son conocidos sus líos de faldas, y eso es lo que lo llevan realmente al destierro, ¿no? Que es una figura bastante curiosa en esta época. Pero lo de los Iriartes es mucho más gracioso, ¿no? O más que gracioso es curioso en el sentido de que Tomás de Iriarte y Bernardo de Iriarte son denunciados por su propio hermano, por Juan Tomás, en una broma que no le hizo mucha gracia a Juan Tomás, al clérigo, al fraile, vamos. Dijeron que, bueno, lo del Cordero de Dios, que bueno, que cómo se lo comían en la misa, si era incluido con las patas, ¿no? Entonces ese tipo de problemas es lo que lo llevarán precisamente a ser denunciados. Este es un tipo de procesos que se van a dar, que no van a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas, en el caso de Tomás de Iriarte y Bernardo de Iriarte incluso, son personas con mucho poder, ¿no? Y sobre todo están tienen un estatus elevado, ¿no? Entonces tienen que cometer algo muy grave, y eso en el fondo no deja de ser algo pegatorio. Eso es lo que me llamaba la atención, y te quería preguntar si es habitual que personas con poder, con influencia, lleguen a ser enjuiciadas por la Inquisición. O como me dices al final, no va a llegar a nada, claro, normalmente. La Inquisición no deja de ser un aparato de control político, ¿verdad? Y de una arma que emplean los propios ilustrados para combatir a sus enemigos, o incluso después, pues es la única forma que tiene el pueblo de considerarse que están en la misma, ¿no? situación, ¿no? Sí, y sobre todo por lo que preguntas, realmente a estas alturas ya la Inquisición, que está en fase final, le queda, diríamos, telediario y medio, pero es una Inquisición que todavía ya no tiene el poder que tenía antes, pero sigue estando en todo sitio. Y entonces se dedican básicamente casi a un tribunal de buenas costumbres, ¿no? De quién es buen cristiano o si de que se conserva. Con lo cual, juicios muy pocos, pero instrucciones muchas. Por ejemplo, Márquez de Branciforte, que es un comandante general que está aquí en Canarias a finales del 18, y que era un italiano que que es un oportunista claramente, que viene a lo que viene, que es a aprovechar a estar en Canarias para dar el saliente salto. De hecho, acabará de gobernador en México y casándose con la hermana de Godoy. Sí, claro. Vamos, un pelotazo lo que mete, lo que hace. Y este hombre, pues, debería ser alguien un poco religioso en el sentido moderno de la palabra. Entonces, en los informes que nos han llegado es que aparte de que en su casa encontraron libros prohibidos, ¿no? Pues libros jansenistas, libros que en España la Inquisición no quería que se leyeran, pero al final circulaban por todos lados, lo único que no lo ponía a la vista entre tonterías, sino por ejemplo, este estaba en una viga en lo alto de su casa, o que en misa, pues el hombre debería estar más que aburridísimo y cruzaba las piernas. Esa es la Inquisición, claro, de finales del 19, principios del 20, de 18, principios del 19. Bueno, ahí tenemos un tema bastante interesante,
que vemos también con el Marqués de Santa Cruz, que sería el vizconde de Buen Paso, ¿no? Cuyo proceso es largo y llega a acumular tal documentación que con 82, 83, 84 años el vizconde de Buen Paso tiene que enfrentarse al Santo Tribunal, ¿no? A un proceso muy largo, pero claro, eso también nos habla mucho de cómo ha perdido el poder, ¿no? O sea, la Inquisición ha perdido el poder, no es la Inquisición que podía ser del 17, ¿no? La que quemaba gente. La que quemaba realmente, la que hacía daño, ¿no? Prácticamente cuando hablamos de las desapariciones de la Inquisición, antes de la Inquisición, de la desaparición o de la prohibición de la Inquisición en las Cortes de Cádiz, nos encontramos con que el famoso José Bonaparte, ¿no? Una de las cosas que plantea en su famosa Constitución, ¿no? Cuando llega a España, es la supresión del Santo Oficio. Pero claro, viniendo de los franceses, pues nadie nos va a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en estas Cortes de Cádiz había 4 diputados canarios, ¿no? Bueno, muchos más. Muchos más, sí, porque estamos hablando de Sebastián Padrón Acosta, estaba Canario Gordillo, que también tuvieron problemas algunos de ellos con la Inquisición, sí, posteriormente, sí, claro. Cuando se recuperó el poder por parte de Fernando VII. Claro, bueno, ahí todos tienen problemas y en la historia del clero canario, ¿no? El clero liberal es la historia de persecuciones, ¿no? Estamos hablando, y en el fondo de los escritores también, de todos los intelectuales canarios de la época. ¿Por qué? Porque es verdad que todos ellos, salvo un caso, me parece, que era conservador de Tenerife. el Key, me parece que era. El Key, sí, Key Muñoz, pero son clérigos, y estamos hablando de clérigos avanzados, o sea, clérigos de mentalidad bastante ilustrada. La cuestión es que son los canarios los que van a defender en la Corte de Cádiz la supresión del Santo Oficio, con bastante vehemencia. Y después es verdad que cuando llegan los franceses, se marchan, es repuesto el Fernando VII, ¿no? Y llega el famoso manifiesto de los persas, ¿no? Que era aquel que firmado por los diputados conservadores, pues todo vuelve para atrás, ¿no? Volvamos a la casilla de salida, ¿no? Y tenemos que esperar a la siguiente periodo constituyente, que será el periodo constituyente del trienio el liberal, ¿no? Que será ahí es donde está Graciliano Afonso, está una serie de personajes que también van a luchar porque los clérigos se conviertan en funcionarios públicos, es decir, que en los púlpitos lo que deben hacer es, si van a hablar de política, tienen que defender los ideales de la Constitución española. Creo que esto es una cosa que es bastante, dice mucho de la forma de pensar, ¿no? de estos clérigos del es 19, lo que existe, ¿no? en Francia, que es el galicismo, la Iglesia Galia, que es y la Iglesia se mantiene, es parte del Estado también. Bueno, pues estos 2 asuntos, pero muchísimos más, son los que tratan ustedes en ese libro, El Chismógrafo, escrito, como decíamos, a 2 manos. También tenemos ahí líos de faldas un montón, entre ellos el Clavijo y Fajardo que nombrábamos antes, que tiene una historia muy interesante. Tenemos también la construcción de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, que también costó sus muchos años y creo que aún no está ni siquiera concluida, ¿no? Bueno, lo que se quería hacer ya se hizo, ¿no? Pero nosotros contamos en el libro que fue una cuestión larga volver a ponerla en marcha, porque estuvo 200 años parado desde el ataque de Van der Does, y luego la propia construcción creó una polémica, primero por los planos, por quién la hacía, por cómo se hacía, y porque pensaban que en Canarias no éramos capaces de hacer una catedral nosotros solos. Una ¿no? polémica también muy divertida y que dice mucho, ¿no? Pues de esa época, de lo que pensaban de nosotros, de lo que pensábamos nosotros de nosotros mismos. Bueno, un libro con muchas claves, con muchos matices que es muy interesante de leer. Pues Antonio Becerra Bolaños, Israel Campos Méndez, muchísimas gracias a los dos por acercarse a la radio pública para explicarnos estos 2 capítulos en principio, y animamos a quien quiera profundizar en ellos y en otros muchos más, pues que se haga con el libro El Chismógrafo. Gracias a ti por invitarme. Con este programa acabamos esta segunda temporada de episodios insulares. Los textos históricos fueron hoy leídos por Raquel Quiñones y Jorge Torres, y del montaje se encargó Gustavo Uijubera. Nosotros nos volvemos a escuchar en septiembre.